Canseni. En un campo de las afueras de la ciudad, sembrado de ladrillos, caía el crepúsculo. Una o dos estrellas aparecían sobre el humo, y en ventanas distantes se encendían misteriosas luces. La quietud y la soledad se hacían cada vez más profundas. Entonces, todas las cosas desechadas que callan durante el día hallaron voces. Un viejo corcho habló primero. Dijo: crecí en los bosques de Andalucía, mas nunca escuché los perezosos cantos de España. Crecí fuerte a la luz del sol, aguardando por mi destino. Un día los mercaderes llegaron y nos arrancaron por la costa, apilados a lomo de asno. Nos llevaron a una ciudad a las orillas del mar, donde me dieron forma. Un día me enviaron al norte, a Provenza, y allí cumplí mi destino. Porque me pusieron de guarda sobre el vino hirviente, y durante 20 años permanecí centinela fiel. Durante los primeros años, el vino que guardaba durmió en la botella, soñando con Provenza. Mas, al transcurso del tiempo, fue tomando fuerza, hasta que por fin, cuando quiera que un hombre pasaba, el vino me empujaba con todo su poder diciéndome: «Déjame salir, déjame salir». Y a cada año su vigor aumentaba y acentuaba el vino su clamor siempre que el hombre pasaba. Pero nunca logró arrojarme de mi lugar, porque luego de haberme contenido poderosamente durante 20 años, le trajeron al banquete y me quitaron de mi puesto, y el vino saltó bullicioso y corrió por las venas de los hombres, y exaltó sus almas hasta que se alzaron de sus asientos y cantaron canciones provenzales. Pero a mí me arrojaron, a mí que había sido su centinela durante 20 años y que aún estaba tan fuerte y tan macizo como cuando me pusieron de guarda. Ahora soy un despojo en una fría ciudad del norte, y yo, que he conocido los cielos de Andalucía y guardado muchos años los soles provenzales que arden en el corazón del vino regocijante. Una cerilla incólume que alguien había tirado habló enseguida. «Yo soy un niño del sol», dijo, «y un enemigo de las ciudades. Hay en mi corazón cosas que no sospecháis. Soy hermano de Etna y Stromboli. No entraremos en la servidumbre de ningún hogar, ni moveremos máquinas para nuestro alimento allí donde lo encontremos aquel día en que seamos fuertes. Hay en mi corazón niños maravillosos, cuyos rostros han de ser más vivaces que el arco iris. Firmarán pacto con el viento norte, y éste los empujará adelante. Todo será negro tras ellos, y negro sobre ellos, y nada habrá bello en el mundo sino ellos. Se apoderarán de cuanto hay sobre la tierra, y ésta será suya, y nada los detendrá, sino nuestro viejo enemigo, el mar». Luego habló una vieja tetera rota y dijo: «Soy amiga de las ciudades, me siento sobre el hogar, entre las esclavas, las pequeñas llamas que se alimentan de carbón. Cuando las esclavas danzan tras las rejas, me siento en medio de la danza y canto y alegro a mis amos. Y entono cantos sobre la molicie del gato, y sobre la inquina
que hay hacia en él, en el corazón del perro, y sobre el torpe andar del niño, y sobre el arrobamiento del señor de la casa cuando cocemos buen té moreno, y a veces, cuando la casa está muy caliente y contentos el amo y las esclavas, rechazo los vientos hostiles que soplan sobre el mundo. Y habló entonces después un trozo de vieja cuerda. Fui hecha en un lugar de condena, y condenados tejieron mis fibras en un trabajo sin esperanza. La suciedad del odio se asentó en mi corazón, y por esto jamás dejé libre nada una vez que lo hube sujetado. He atado muchas cosas, implacable, por meses y años, porque acostumbraba a entrar plegándome en los almacenes donde las grandes cajas yacen abiertas al aire, y una de ellas se cerró de súbito, y mi fuerza espantosa cayó sobre ella como una maldición. Y si sus tablas gemían cuando yo las estrechaba, o si pensando en sus bosques crujían en la noche solitaria, yo las estrechaba todavía más, porque vive en mi alma el pobre odio inútil de los que me tejieron en un lugar de condena. Mas a pesar de todas las cosas que había retenido con mi garra de prisión, mi última obra fue liberar una. Yo estaba ociosa una noche en la sombra, en el suelo del almacén. Nada se movía y nada dormía la arana. Hacia medianoche, una gran bandada de rumores ascendió de las planchas del suelo y estremeció los techos. Un hombre vino hacia mí, solo, y conforme se acercaba, reprochábale su alma, y vi que había una gran pugna entre el hombre y su alma, porque su alma no quería dejarle y continuaba reprochando. Entonces el hombre me vio y dijo: «Esta, al fin, no me faltará». Cuando así le oí decir, determiné que cualquier cosa que me requiriese sería cumplida hasta el límite, y cuando formé este propósito en mi corazón impasible, me asió y se subió una caja vacía que debería atar a la mañana siguiente, y me enlazó por un extremo a una negra viga, mas el nudo fue atado con descuido, porque su alma estaba reprochándole de continuo y no le daba reposo. Después hizo una lazada de mi otro cabo, y entonces el alma del hombre cesó de reprocharle y le gritó jadeante y le suplicó que se pusiera en paz con ella y que nada hiciera de súbito. Mas el hombre prosiguió su trabajo y puso la lazada por su cabeza hasta debajo de la barba, y el alma gritó horriblemente. Entonces el hombre apartó la caja de un puntapié, y al momento comprendí que mi fuerza no bastaba, mas recordé que él había asegurado que no habría de faltarle, y puse todo el vigor de mi odio mugriento en mis fibras, y le sostuve con solo el esfuerzo de la voluntad. Entonces el alma me gritó que le soltara, pero yo dije: «No, tú humillaste al hombre». Me gritó que me soltase de la viga, y ya resbalaba, porque solo me sujetaba a ella por un nudo mal hecho, mas apreté con mi garra de presa y le dije de nuevo: «Tú humillaste al hombre». Y sofocadamente me dijo otras cosas, pero jamás respondí. Y al fin el alma que vejaba al hombre que en mí había confiado voló y le dejó en paz. Jamás pude luego atar ninguna otra cosa, porque mis fibras quedaron desgastadas
retorcidas, y aun mi implacable corazón habíase debilitado en la lucha. Poco después me arrojaron aquí. Había cumplido mi trabajo. Así hablaron entre sí, pero mientras asomaba sobre ellos la forma de un viejo caballito de madera que se quejaba amargamente, dijo: «Soy Blag Darros. Triste de mí, que yazgo ahora como un despojo entre estas dignas pero humildes criaturas. Ay de aquellos días que nos fueron robados, y ay de aquel grande que fue mi dueño y mi alma, cuyo espíritu se ha encogido y no puede saber más de mí, ni cabalgar por el mundo en caballerescas empresas. Yo fui Bucéfalo y él Alejandro, y ambos fuimos hasta Lindo. Con él hallé los dragones cuando él era San Jorge, y fui el caballo de Rolando en lucha por la cristiandad, y muchas veces Rocinante. Batallé en los torneos y caminé errante en busca de aventuras, y encontré a Ulises y a los héroes en las mágicas fiestas, o ya tarde en la noche, antes de encenderse las lámparas, en el cuarto de los niños, montaba sobre mí bruscamente y galopábamos a través del África. Allí cruzábamos en la noche tropicales selvas y pasábamos oscuros ríos que centelleaban con los ojos de los cocodrilos, y en donde flotaban los hipopótamos corriente abajo, y misteriosos ganados surgían de pronto en la oscuridad y furtivamente desaparecían, y después de haber cruzado la selva encendida por las luciérnagas, salíamos a la abierta llanura y galopábamos por ella, y los flamencos escarlata volaban a nuestro lado por las tierras de los reyes sombríos, con coronas de oro sobre sus cabezas y cetros en las manos, que salían de sus palacios para vernos pasar. Entonces revolvíame yo súbitamente, y el polvo se desprendía de mis 4 herraduras cuando galopaba hacia casa de nuevo, y mi amo era llevado al lecho, y al otro día montaba en busca de extrañas tierras, hasta que llegábamos a una mágica fortaleza guardada por hechiceros, y derribaban los dragones a la puerta, y siempre volvía con una princesa más bella que el mar. Pero mi amo empezó a ensanchar de cuerpo y a encogerse de alma, y rara vez salía de aventuras. Al fin vio el oro y nunca más volvió a cabalgarme, y a mí me arrojaron entre esta gentecilla. Pero mientras el caballo hablaba, 2 niños escaparon, sin permiso de sus padres, de una casa situada en el confín, y cruzaron el descampado en busca de aventuras. Uno de ellos llevaba una escoba, y al ver al caballito nada dijo, pero rompió el astil de la escoba y lo ajustó entre los tirantes de su camisa y al costado izquierdo. Después montó en el caballito y enarbolando el astil de la escoba, aguzado en la punta, gritó: «Saladino está en el desierto con todos sus secuaces. Yo soy Corazón de León». Luego dijo el otro niño: «Déjame a mí también matar a Saladino». Y Blag Darros, en su corazón de madera, que estaba henchido con pensamientos de batalla, dijo: «Aún soy Blag Darros».
Dejemos por un momento los sótanos oscuros y los acantilados azotados por el viento para adentrarnos en un lugar que, a su manera, es igual de perturbador. Un vertedero de cosas olvidadas. Acaban de escuchar la voz de Black Tarros y es probable que sientan un nudo extraño en la garganta. Y no es para menos. Para desenterrar el trasfondo de esta obra, debemos conocer a su autor, Edward Plunkett, más conocido como Lord Dunsany. Publicó este relato a principios del siglo XX. Concretamente, en la edición del 16 de mayo de 1908 del periódico Saturday Review y luego reeditado en la antología de 1910, Cuentos de un soñador. Dunsany fue un aristócrata anglo-irlandés, un hombre que vivió rodeado de castillos, lujos y batallas reales. Combatió en la guerra de los Boers en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, su mente habitaba en los Pegaña, un panteón de dioses e imperios inventados por él mismo. A diferencia de su gran admirador, H.P. Lovecraft, a Dunsany no le obsesionaba la maldad del universo, sino algo mucho más trágico y puramente humano: el implacable paso del tiempo y la muerte de la imaginación. Black Darros es, en su superficie, un cuento sencillo sobre un caballo de madera descartado entre la basura. Pero si escarbamos en el trasfondo histórico de la época, nos encontramos con una Europa que corría pasos agigantados hacia la industria y la frialdad de la tecnología. Dunsany veía con profunda tristeza cómo el mundo moderno estaba asesinando el mito, la magia y la capacidad de los niños para crear imperios de la nada con un simple trozo de madera pintada. El vertedero donde yace Black Darros no es solo un montón de escombros físicos, es el cementerio de las ilusiones humanas. El punto central de este análisis radica en la psicología del recuerdo. Observen cómo Black Darros, a pesar de estar roto, descolorido, rodeado de ratas, sartenes viejas, no se siente derrotado. En su mente, él sigue siendo el caballo de batalla de un gran rey. Él no recuerda la habitación del niño, recuerda las tierras altas de la fantasía que el niño creó para él. Dunsany nos plantea una pregunta filosófica demoledora. ¿Qué es más real? ¿El caballo de madera que se pudre bajo la lluvia o el corcel divino que galopaba sobre las nubes? Para Dunsany, la única realidad que importa es aquella que somos capaces de imaginar. Pero existe una crueldad silenciosa en el relato. El niño crece. El dios creador de ese universo madura. Se vuelve un hombre gris y se olvida de su caballo. Black Darros es abandonado por su propio creyente, condenado a vivir de las glorias pasadas en un exilio de fango. Solemos buscar el horror en los monstruos que se esconden en el armario o en las sombras del pasillo, pero Lord Dunsany nos susurra al oído un terror mucho más sutil y certero, el horror de ser olvidados por quienes alguna vez nos amaron, el horror de descubrir que los mundos que construimos en nuestra infancia ya no existen por ninguna parte. Piensen en esto antes de apagar la luz, en algún lugar de sus casas, o quizá en el desván de la casa de sus padres. Hay un objeto, un viejo peluche con un ojo desprendido, un juguete descascarillado,
un dibujo guardado en el fondo de un cajón. Ese objeto alguna vez tuvo alma porque ustedes se la dieron. Tuvo un nombre y una historia, y ahora yace en la oscuridad, atrapado en un tiempo estático, recordando los días en el que ustedes jugaban con él. ¿Qué pensaría ese viejo juguete ahora que lo han abandonado por la madurez, las pantallas y las preocupaciones del día a día? ¿Surgirá en ellos un rencor silencioso mientras se llenan de polvo? La próxima vez que escuchen un crujido en el desván o en el fondo del armario, no piensen en un demonio. Quizá sea simplemente un viejo amigo de la infancia que intenta estirar sus extremidades de madera, recordando el nombre que ustedes le dieron y esperando el momento en que ustedes decidan subir a buscarlo, pero tengan cuidado si lo hacen. Los dioses olvidados no siempre perdonan a quienes los dejaron morir en el abandono. Me despido por ahora. Recordad que si queréis que narre algún relato o poema, o queréis mandarme vuestras propias creaciones para narrarlas aquí, no dudéis y escribidme un correo electrónico a relatornoctambulo@gmail.com. Que pasen una buena noche y unos sueños tenebrosos. Desde Relator Noctámbulo.